Y seguimos recorriendo la innovación en diferentes sectores, en diferentes disciplinas. En este caso, la asesora de moda, Danisa Beksic, la asesora de imagen, nos cuenta cuáles son las últimas tendencias en innovación en el mundo de la moda. La industria de la moda es un sector lleno de oportunidades. Factura más de $3 billones por año. Por eso, no podía quedarse atrás en innovación y cambios. Ante la prohibición de realizar eventos presenciales, los diseñadores reinventaron el Fashion Show. De esta manera, todos los desfiles se hicieron de forma virtual. La ropa digital de lujo para salir en las redes sociales hoy ya es un hecho. Gucci lanzó su primer par de zapatillas digital, donde por solo $12 podés tener un par de esa marca. Y no te sorprendas si tu hijo te pide plata para jugar un torneo de forma online con sus amigos vestido con una marca exclusiva. Hoy las series son las nuevas vidrieras. Si viste algo en una de las series que te gustó mucho, podés entrar a One on TV o Shop Your TV y comprártelo. Eso sí, apúrate porque se agota enseguida. Ante la imposibilidad de tener presente físicamente a las modelos, surge The Digitals, la primera agencia de modelos digital, donde no solamente encontramos modelos, sino también influencers digitales. La pregunta es, ¿seguirán existiendo las supermodelos? Y ahora tiempo de meternos en otra charla. En este caso vamos a profundizar sobre la innovación en diferentes ámbitos, la función pública, la industria del entretenimiento, el real estate y también en la industria del turismo, una industria que sin duda, la verdad, que atravesó un año muy, pero muy complicado en el que la innovación fue clave justamente para adaptarse a la nueva realidad. Pero antes, abrimos otro momento interactivo. Vos también podés participar de esta charla, queremos conocer tu opinión. En este caso, la pregunta es, ¿la innovación en la empresa se aplica pensando en el negocio de la empresa, el cliente y la sociedad, la transformación digital o para ser más competitivo? ¿Para qué aplicás vos la innovación en la compañía? ¿El negocio de la empresa, el cliente y la sociedad, la transformación digital y ser más competitivos? Esta pregunta también se la vamos a hacer a quienes están compartiendo el panel. Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Winokur. Alejandro es socio y director de Newmark. Muy bienvenido, Alejandro, ¿cómo andás? Muchas gracias, Carla, buen día. Muy bien. Fuerte el desafío para el real estate. La pandemia cambió, digamos, todos los paradigmas que existían. Aceleró todo lo que veníamos ya trabajando y te obligó a repensar el negocio y la manera de encararlo. La verdad que sí. La sensación es que esta pandemia lo que hizo fue nos aceleró la vida. Vivimos como 5 años o 10 en un año. Vamos a ver un poquito más sobre la historia de Alejandro. Alejandro Winokur, socio y director de industria de Newmark Argentina. En 2014 cofundó Newmark Argentina y actualmente ocupa el cargo de director general, además de coordinar las operaciones industriales para las principales empresas nacionales e internacionales. Alejandro es arquitecto, tiene un MBA y cuenta con una amplia trayectoria de casi 30 años como especialista en proyecto, construcción y desarrollo inmobiliario. Es golfista y ex capitán de la Selección Nacional de Fútbol de Salón. También le voy a dar la bienvenida a Daniel Roldán, VP de Transformación Digital de DirecTV. Muy bienvenido, ¿cómo andás? Muchas gracias, Carla. Todo muy bien. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. La verdad que el de entretenimiento también tuvo fuertes desafíos, sobre todo teniendo en cuenta que estuvimos más tiempo en casa, que tal vez no podíamos salir para desconectarnos. Vos encaraste una transformación, un proceso de transformación cross en toda la compañía. Sí, correcto. La verdad es que la pandemia aceleró, como bien decía recién Fernando, el consumo, la disponibilización de contenido, cómo acceder a ese contenido. Y en nuestro caso particular veníamos con muchos esfuerzos previos a la pandemia para poder responder de mejor manera a nuestros clientes, pero bueno, con todo esto se aceleraron muchas necesidades de cara hacia nuestros consumidores y bueno, tuvimos que estar a la altura en ese sentido, ¿no? Daniel, ¿cuántos años hace que trabajás en DirecTV? Y 10 años este año. Vamos a ver qué más hiciste en tu vida.
Daniel Roldán, vicepresidente de Transformación Digital de DirecTV Latinoamérica. Ingresó a la firma en 2011 y desde 2019 tiene la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de la transformación del negocio, articulando las iniciativas enfocadas en posicionar a DirecTV como la compañía líder de entretenimiento digital a nivel panregional. Su experiencia en el desarrollo de estrategias de negocio se extiende por más de 15 años. Anteriormente trabajó en Philips, Coca-Cola FEMSA y Grupo Arcor. Daniel es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés. Le gusta jugar al fútbol y al running. Y en un sector, en un área totalmente diferente, le damos la bienvenida a Fernando Venegas. Fernando es secretario de Innovación y Transformación Digital en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Carla, y hola a todos. Vos sos el responsable de... Vos generaste el bot que nos habla, el boti que nos habla, el boti que nos habla, que interactúa, casi que se convirtió parte de la familia, está todo el tiempo interactuando. Sí, lo adoramos a Boti, es un producto que fuimos desarrollando en los últimos años y sí, tenemos un equipo que se dedica a eso ya, diría, desde el 19 fuertemente y hoy se metió en la sociedad en el día a día, ¿no? Sí, les voy a contar una infidencia. Antes de arrancar el panel, le digo, ¿vos fuiste el creador? Me dice, sí. ¿De ella cómo es rubia morocha? Me dijo, no tiene género. Qué interesante que vos te lo hubieras imaginado mujer. Un dato curioso. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre tu historia. Dale, buenísimo. Fernando Venegas, secretario de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asumió esta responsabilidad en diciembre de 2019 como responsable del desarrollo e implementación del Plan de Futuro de la ciudad para acelerar la transformación de base tecnológica en aras de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Desde 2012 trabaja en el sector público desempeñándose en distintas áreas transversales del gobierno de la ciudad. Fernando es abogado egresado de la UBA y tiene una maestría en Administración de Empresas del IAE. En sus ratos libres disfruta de pasear en bicicleta por la ciudad con sus hijos. Y ahora sí, también le damos la bienvenida al cuarto integrante, el cuarto invitado de este panel, es Carlos Álvarez, CTO de Despegar. Está de forma remota. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Él es el CTO de Despegar y tiene 22 años de experiencia en la industria de la tecnología. ¿Lo tenemos a Carlos? Sí, acá estoy. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Nos hubiera encantado tenerte acá, pero bueno, nada, vamos a... Me hubiera encantado ir. Estoy aislado post viaje. Te iba a preguntar qué era lo que había pasado. Bueno, está muy bien, estás cumpliendo con las exigencias, ¿viste? Estás haciendo los deberes, Carlos. Cumpliendo el protocolo. Estoy haciendo los deberes, sí. Carlos, ¿cómo fue tu año en una industria como el turismo? Mira, fue básicamente terrible. Fue la peor crisis de la industria desde que la industria existe, básicamente. Nos encontramos de un día para otro, literalmente de un día para otro, con un parate total y absoluto. Todos los aviones abajo, todos los hoteles cerrados, todas las fronteras cerradas. Un montón de pasajeros con su viaje pagado y por utilizado, o peor, utilizado por la mitad. Fue una tormenta perfecta, un problema que nunca imaginé que hubiese tenido que gestionar, en el cual aprendimos mucho, pero hay un montón de maneras más tranquilas de aprender, francamente, mirando ahora en retrospectiva. Carlos, ahora voy a dar paso a tu bio y después nos vas a contar un poco cómo surfeaste esta tormenta perfecta. Dale. Carlos Álvarez, CTO de Despegar, director de tecnología, tiene 12 años en la firma y desde 2016 ejerce esta responsabilidad. Lidera un equipo de 750 personas en la región que se encargan de desarrollar las plataformas de Despegar. Cuenta con más de 22 años de experiencia en la industria digital y trabajó en compañías como Telefónica, Mercado Libre y Tails. Carlos es licenciado en Sistemas de Información de la UBA. Le gusta leer y programar. Bueno, y arrancamos esta charla preguntándole a Carlos
a Carlos Álvarez de Despegar un poco, nos estaba contando un poco que tuvo que surfear esta tormenta perfecta. ¿Cuáles fueron la innovación que aplicaron? Mira, nosotros tenemos un foco muy continuo en entender el comportamiento de nuestros clientes. Tenemos un montón de iniciativas de análisis de data, de monitoreo y de entender qué busca la gente para llevar productos relevantes. Lo que nos sucedió en ese momento es que ese foco lo tuvimos que cambiar a la postventa, a la gestión de viajes que debían ser reprogramados, cancelados, devueltos, entender básicamente qué pasaba en todos los mercados donde operábamos, donde la gente estaba, buscar alternativas de viaje, buscar la mejor manera de que nuestros clientes preserven el valor por lo que habían pagado. Un poco escuchando lo que decía antes Mariano, ese fue el momento donde pagó no tener el lugar de la innovación, ¿no? La innovación es básicamente lo que hacemos todos los días. La innovación es, primero, que todos los miembros de nuestro equipo tengan contexto, entiendan para qué están haciendo lo que están haciendo. La tarea de un manager en Despegar es hacer que la gente aprenda y que tenga contexto. Y por otro lado, la tolerancia al error. Por definición, la innovación requiere mucha tolerancia al error. Obviamente tenés que capitalizar ese error y los riesgos tienen que ser calculados. Obviamente es diferente el nivel de riesgo que vos podés tomar cuando hay vidas humanas en el medio que cuando no las hay, por ejemplo. Entonces, los riesgos los tenés que calcular. Pero el error es una parte inherente e inevitable de la innovación. Por otro lado, un poco lo que decías vos, la innovación no son las lucecitas o los gadgets tecnológicos. Muchas veces la innovación es bajar la complejidad de las cosas y lograr que lleguen a un lugar donde antes no llegaban precisamente por complejidad o costo. Carlos, en el caso de DirecTV, ¿cómo encaraste el proceso de transformación? ¿Ya era un proceso que ya había arrancado antes o lo iniciaron con la pandemia? Mira, creo que iba a hacer pie con lo que decía Carlos recién también, ¿no? O sea, creo que al principio todos pensamos que la solución era la tecnología y todos nos tenemos que pegar el golpe de entender que en realidad toda la transformación y todo el cambio se centra en primer lugar en nuestros clientes, entender realmente sus necesidades y en segundo lugar en la gente, en los equipos, en cómo tenemos que organizarnos para poder atender esas necesidades, poder llegar en tiempo y forma, ir exactamente a lo que nuestros clientes quieren y no lo que nosotros pensamos que es la solución. Es esto de iterar, ir de a poco resolviendo los grandes problemas o cuestiones de nuestros clientes o los productos o servicios o la disponibilidad de contenidos. Depende qué arista quieras tomar, son infinitas. Pero en cierta forma creo que ese es el gran cambio y la gran innovación que tuvimos que hacer con nuestra gente. Cómo incorporábamos metodologías de trabajo de agilidad, o sea, empezar a darle autonomía a los equipos, permitir esto, decía Carlos, ¿no? De dar lugar al error para poder ir perfeccionando, ir haciendo pilotos, entender cómo funcionan esos pilotos, qué respuesta tenían nuestros clientes para a partir de ahí escalar soluciones, digamos, que lleguen a algo mucho mejor. Creo que ese es el gran cambio que se dio en cuanto a la innovación dentro de DirecTV, no solo desde la forma de trabajo, sino también en la calidad y cantidad de servicios que pudimos empezar a dar a partir de eso, ¿no? Pero creo que el gran eje de la innovación y del cambio vino más que nada por nuestra gente, la forma de trabajar, el nuevo talento que fuimos incorporando, esta metodología de la experimentación y el error.
creo que ese es el eje central, ¿no?, de esta transformación. Sí, justamente cuando pensábamos el evento, pensábamos la bajada y decíamos la importancia, pusimos más allá de la tecnología, ¿no? Porque cuando arrancamos los eventos de innovación hace lejos y hace tiempo, hace muchos años, hablábamos, siempre ponía uno el chip en tecnología y después se dio cuenta que hoy el tema de la innovación es cross a todas las organizaciones y un poco lo hablábamos también con Mariano, a la vida. Alejandro, ¿qué pasó en el mercado del real estate? Mira, tenemos como el estándar de inmobiliaria es aquella en la cual uno piensa que la transacción la voy a realizar o se va a dar la elección de determinado inmueble, de determinado activo, a partir de lo que le gusta al cliente o lo que le gustaba, ¿sí? Y nosotros, a través de... entendimos el mercado real estate en general en el mundo, se modificó y se sofisticó de una manera muy, muy grande. Newmark puntualmente empezó a generar plataformas integrales, creó ese tipo de herramientas para proveer a los clientes todos aquellos datos, ¿sí?, a lo largo de procesos en los cuales cualquier elección, cualquier decisión sea mucho más eficiente que el mero gusto, ¿sí? Entonces, les aplicamos herramientas a partir de las cuales el fin del proceso, la transacción en sí misma, que es el último eslabón de la cadena, es resultado de una serie de datos, de inteligencia artificial, de montones de datos cuali y cuantitativos, ¿sí? No solo el número duro, sino además percepciones, sentimientos, como decía recién, lo que el cliente necesita. Entonces, abordamos la innovación desde una manera de acercarnos, una manera distinta de acercarnos al cliente. Desde ese punto de vista es que nos lo planteamos. Y para ahí vamos. Fernando, y en la función pública, porque es decir, los clientes son millones, es decir, toda la gente que vive en la ciudad, ¿cómo trabajaron la transformación digital? Sí, como vos bien decís, esto no fue un impacto tecnológico, sino que fue una revolución cultural, de alguna manera. Y también tiene como dos miradas, y un poco Daniel lo decía. En la Ciudad de Buenos Aires somos 140.000 personas que trabajamos, que de repente, de una semana a otra, como le pasaba también a Despegar, tuvimos que virtualizarnos con la obligación de seguir dando servicios a todos los ciudadanos que no podían poner en pausa su vida. Con lo cual, teníamos un frente interno de infraestructura, de acceso e incluso cultural de adaptación de 140.000 personas que tenían que seguir dando servicios. Pero sobre todo nosotros teníamos que resolver un montón de frentes a la ciudadanía sin dejar nadie afuera. Y ahí es donde la tecnología tiene una oportunidad muy importante, es que ser inclusiva. De alguna manera tenemos la obligación de hacer la tecnología accesible para que no deje afuera a la tercera edad. Que si pensamos un año atrás, era la gente que le pedíamos que sobre todo que se quede en sus casas, que se aísle, y por otro lado eran los que tenían un gap tecnológico o una brecha tecnológica más larga respecto al acceso a herramientas que para otras edades eran más comunes, como la fintech o el consumo online, un montón de herramientas que ya existían. Entonces, nuestro desafío era cómo generamos transformación digital accesible a todos los segmentos de la sociedad, porque nosotros no trabajamos por un segmento, sino que ofrecemos servicios, como decís, a toda la ciudadanía, 3,5 millones de habitantes. Claro, el desafío, aparte también en un contexto complicado, porque todos nos afectó psicológicamente, socialmente, es decir, uno estaba como más susceptible. Entonces, en ese contexto, dar respuestas es mucho más difícil poder que se sientan bien, digamos, con los avances. Como que la sensación cuando uno está en pandemia es que nada alcanza, porque uno siempre siente o tiene a alguien que no está bien, de salud, o hay un montón de aristas que hoy las personas, tanto como consumidores como ciudadanos, nos volvemos como más exigentes, si se quiere. Carlos, vos hablabas del tema Daniel, del tema de la innovación en el cliente, aplicada al cliente. Concretamente, ¿qué innovaciones está pidiendo el cliente en el mundo del entretenimiento? Mira, hoy todo se trata de la facilidad y la flexibilidad que puede tener un cliente para interactuar con su proveedor del servicio, ya sea qué tan accesible es ese proveedor, qué tan
tan fácil es la disponibilización, en nuestro caso, del contenido. Entonces, entra en juego todo esto que es la multiplataforma, ¿no? No solamente acceder a un contenido desde lo que sería una plataforma lineal, sino también a través de otras plataformas, ya sea smartphone, tablet, a través de una app. ¿Cómo es fácil o no acceder a lo que vos querés ver? Entonces ahí entran en juego la combinación de factores como bien mencionabas vos, ¿no? Que es cómo usás los datos para entender cuáles son las preferencias de estos clientes y en función a eso disponibilizar lo que ellos quieren o no. Por otro lado entra esto que decíamos, ¿no? El talento nuevo que fuimos incorporando, que es equipos de diseño que empiezan a ser como laboratorios en donde empiezan a interactuar con nuestros clientes para empezar a tener más información respecto a cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son las preferencias, y a partir de ahí empezar a desarrollar distintos servicios o soluciones. Y ahí entra en juego un montón de cosas, como por ejemplo desarrollar nuevos canales digitales, como puede ser los chatbots a través de canales como el WhatsApp, por ejemplo. Algo que sucedió en esta pandemia y que también fuimos yendo de menos a más, ¿no? O sea, empezamos con 100.000 transacciones a través de los chatbots y hoy tenés millones de transacciones a través de los chatbots con inteligencia artificial. Y eso se fue dando a través de una métrica que es la más simple de todas para la digitalización, que es la adopción, ¿no? O sea, vos disponibilizás servicios, canales, pero son los clientes, en definitiva, los que terminan eligiendo a través de cuál prefieren acceder. Entonces, la adopción es lo que te termina definiendo si realmente estás yendo por el camino correcto o no. Ahora, la única forma de poder hacerlo es testeando, iterando, viendo las respuestas. Si te equivocaste en algo, volver para atrás y volver a confeccionarlo, y siempre usando en el medio la información, los datos, sobre todo de tus clientes y sobre todo de cómo son los impactos, ¿no? Pero es una red bastante compleja, pero en donde siempre el cliente está en el centro para poder, digamos, ir mejorando, ¿no? Un cliente que está cambiando los hábitos totalmente. Alejandro, ¿cuáles son los cambios que ustedes están vislumbrando en oficinas, en depósitos industriales, que son las áreas donde tienen mayor injerencia? Permitime hacerte primero un comentario interesante. A ver, estamos acá, empresas prestadoras de servicios, ¿sí? Con lo cual, como bien decimos, y me parece que el discurso unánime es: tenemos al cliente adelante y cómo hacemos que el cliente, ¿sí?, tenga la mayor cantidad de beneficios, eficiencias, cómo hacemos para agregarle valor, ¿sí?, a las operaciones del cliente. O que nosotros ingresamos desde ahí. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestros clientes históricamente o normalmente están muy abocados al core de su negocio, ¿sí? Entonces están con... se les pierden un montón de ineficiencias, de costos ocultos, de productividades, ¿sí? Entonces, los tres hitos fundamentales o los tres ejes a partir de los cuales prestamos nuestros servicios son: sea para una transacción, sea para una operación, pero operación en términos de operar un edificio, operar un inmueble, de lo que sea, oficinas, logístico, industria, de retail, ¿sí?, operarlo, poder administrarlo de manera correcta, o al fin y al cabo, valuarlo, ponerle valor. Entonces, justamente, nuestras plataformas o nuestros servicios apuntan a eso, apuntan a hacerle más fácil el recorrido, generarles informaciones, serles eficientes, como dije antes, agregarle valor, ¿sí? Agregarle valor integrado, equipos interdisciplinarios, profesionales, interactuando todos en conjunto para lo mismo, en pos de la eficiencia y del beneficio para el cliente. Carlos, estamos hablando de nuevos hábitos. Vos sobre el comienzo de la charla planteabas el tema del servicio post-cliente. Imagino que tal vez en algunas industrias ya estaba más instalado, como tal vez la automotriz, pero en viajes uno no se podía imaginar que volvías de Europa o de hacer un viaje por el interior de la Argentina y te iban a consultar si iban a exigirte algo. Tuvieron que desarrollar esa área. ¿Cuáles son los nuevos hábitos y cómo impactaron en tu industria? Mira, la industria de viajes, como regla general,
es una industria que ha ganado, o sea, que ha bajado el precio, que ha logrado accesibilidad a costa de flexibilidad un montón de veces, ¿no? O sea, nos pasa cualquiera cuando prepandemia querías cambiar un vuelo o cualquier producto de viaje, que veías que las reglas son bastante complejas y muy limitantes. Eso básicamente se cambió por costo y en el caso de la industria aeronáutica por seguridad. Bueno, esto nos obliga a todos como industria a buscar soluciones más flexibles. De alguna manera, ahora cuando querés viajar, lo que querés hacer es casi una apuesta. Es decir, mirá, me parece voy a viajar más o menos por esta fecha, pero quiero flexibilidad, quiero poder adaptarme, quiero poder estar seguro que voy a disfrutar esto y que no hay ningún cierre de fronteras, cancelación de vuelos o cualquier cosa que me van a que me van a afectar, y que si me afectan voy a poder resolverlo. Ese es el cambio, si querés, más grande y el desafío para la industria como un todo post esto, de conservar la accesibilidad y pero conservando además la flexibilidad que ganamos este tiempo. Para mí ese es la evolución de la industria, su foco en la flexibilidad. Fernando, hablando de nuevos hábitos, ¿qué pasa con los ciudadanos? Es decir, ¿resisten o aceptan la aplicación de la tecnología? Es decir, ¿la usan, no la usan? ¿Cuál es tu percepción? ¿Lo tienen medido? Sí, mira, es una gran pregunta, porque en general pensamos que la pandemia aceleró la tecnología, y para mí lo que aceleró fue la adopción de la tecnología. Entonces, desde las organizaciones tiene que estar el esfuerzo, ¿no? Desde la gente, de hacer que esa tecnología sea accesible. Y vinculando con lo que decían, nosotros en este año y medio hicimos cosas que hace 2 años parecían que era imposible. Esa es la realidad. Entonces, sobre plataformas conversacionales, como contaban recién de WhatsApp, hoy podés, desde hacer una denuncia policial, podés preguntar si podés estacionar. Entonces, información que estaba, por la tecnología era un atlas vial, era un mapa muy difícil de consumir, porque si vos ibas a estacionar a la avenida Santa Fe, ¿quién iba a entrar a una web a ver si podía estacionar? Hoy le preguntás a Boti, ¿puedo estacionar acá? Te dice, mandame la location, y te dice, mira, acá sí, a esta hora, si no enfrente. Pero así hicimos de todo. Estamos trabajando en un proyecto que se llama IATOS, Inteligencia Artificial en TOS, donde la gente puede toser a través de WhatsApp y nosotros generamos una red neuronal que detecta patrones compatibles con COVID en esa tos, en ese sonido de voz, y eso está co-creado con universidades de acá, de afuera, y está en beta. Y un poco esto que hablaba Carlos y Daniel del aprendizaje constante, y nosotros estamos, como siempre, en un beta permanente, donde uno va dando pequeños pasos, la gente adopta, aprendés, probás y vas mejorando. Entonces, nosotros pasamos de 350.000 conversaciones por mes, o sea, 350.000 vecinos chateaban con Boti, a casi 4 millones los últimos 2 meses. Y ese para nosotros es un indicador espectacular, y lo seguimos por segmentos. Y te diría que hoy esta solución es bien accesible, porque te consume pocos datos o casi no te consume datos. Todo el mundo sabe chatear. Una aplicación, una web puede ser más fácil, más linda, pero WhatsApp sabemos usar todos, o Telegram, o Facebook Messenger, el canal no importa. El canal conversacional, conversar sobre una plataforma conversacional, ya sabemos. Y entonces el esfuerzo tecnológico está atrás de parte de la organización. Entonces te diría que ese es el mejor parámetro de adopción de parte de la gente. ¿Vos crees que el chatbot es el futuro de las conversaciones? Yo creo que es el canal de entrada a muchísimos sistemas, que encontramos un canal sin fricción, que atrás le ponemos inteligencia artificial, tenemos más de 50 integraciones, y de hecho hoy hay un evento también muy importante de la OMS. Creo que en el caso de salud, que nosotros podemos pedir turnos para videollamadas con médicos, podés hacer el triage para ver si tenés COVID, podés tener el resultado del test, o lo que me contabas antes de entrar de la vacunación, sacar un turno, te lo recuerda, te pregunta cómo te fue, te recuerda la segunda dosis. Eso podría ser la base, por ejemplo, de seguimiento de pacientes crónicos. Todos los pacientes crónicos de la ciudad podrían tener un seguimiento diario para ver cómo están con su medicación, si necesitan algo. Yo creo que ahora lo que pasó, esta adopción nos da una plataforma espectacular para diseñar el futuro con estas tecnologías. Daniel, hablabas del tema de la transformación digital y su impacto en la transformación de la organización. Profundicemos un poco sobre eso, es decir, cómo tuvieron que cambiar la organización. Un poco lo planteaba también Mariano en su presentación. Hablaba de la necesidad también de patear el tablero de la forma en cómo se trabaja dentro de las compañías. ¿Cómo hicieron ustedes?
A ver, es como todo lo que tiene que ver con la agilidad, ¿no? Es un proceso, ¿no? O sea, no es algo que puedas hacer como un Big Bang. También acá se itera, ¿no? Y vas probando, refinando y evolucionando. La realidad es que arrancamos con una transformación digital que tuvo sus ejes, ¿no? 3 grandes ejes, que era desarrollar una buena estructura y plataforma de marketing digital, tener, digamos, analítica avanzada para refinar y mejorar todos los modelos que usamos para las distintas campañas que tenemos a lo largo de toda la organización. Y el tercer gran eje importante era la atención al cliente, ¿no? Esta atención al cliente digital, ¿no? Esos fueron los 3 grandes pilares de nuestra transformación digital. Para eso hubo un trabajo muy profundo en metodologías de agilidad, un trabajo muy profundo en generar y desarrollar nuevo talento, un trabajo muy profundo en Big Data y incorporación de datos a la toma de decisiones, un trabajo muy profundo en la cultura organizacional. Y esa fue la primera parte del proceso, en la cual nos fue muy bien porque logramos resultados concretos, como bien decías vos, no sé, de cientos de miles de transacciones a millones de transacciones. Para que se den una idea, hoy el 85% de nuestras transacciones son digitales, de toda la organización en toda la región. O sea, es un cambio radical el que existió en nuestro negocio en estos últimos 2 años. Pero eso fue el año 1, año 2020. 2021 dimos un paso más en todo esto, que dijimos, bueno, esto fue el esfuerzo digital, que era un grupo de la organización que trabajaba en las metodologías estas, de agilidad, en el diseño de nuevas soluciones. Ahora dijimos, bueno, ¿por qué no toda la organización puede trabajar de forma diferente? Entonces acá lo que hicimos fue un proceso en donde absolutamente toda la compañía está reestructurada en unidades funcionales de generación de valor, que son para nosotros los value streams o los work streams. Entonces, toda la compañía está subdividida en work streams. En paralelo tenés los enablers o los habilitadores, que son o la tecnología, o la metodología de trabajo, definiciones de precio, definiciones de comunicación. Entonces, tenés como toda la organización trabajando en 2 grandes ejes, en donde cada uno de estos ejes tiene un equipo autónomo y empoderado para tomar decisiones y hacerle frente a todo este contexto, ¿no?, que están mencionando todos. El contexto actual es súper volátil y cambiante, entonces si vos no podés reaccionar en tiempo y forma, te quedas atrás. Entonces, esta es una forma en la cual vos podés resolver de manera rápida cualquier problema y al mismo tiempo ir mejorando continuamente. Entonces, el error se puede controlar en algún punto y puedes testear y probar cosas. Creo que todos hablamos a grandes rasgos exactamente lo mismo. En nuestro caso específico es que hoy lo llevamos al plano del total de la organización, en donde el rol del líder cambió por completo. Ya no existe más esa estructura jerárquica donde todos van hacia arriba a buscar la información o a esperar una definición, sino que ahora son los mismos grupos de trabajo los que están empoderados a tomar decisiones, porque son los que más información tienen y los que más saben en cada uno de los temas. Y el rol del liderazgo es más que nada setear la estrategia. Bueno, como organización, ¿hacia dónde deberíamos ir? El cómo lo terminan definiendo estos equipos, ¿no? Por eso digo, es un cambio radical en la forma de trabajo. Alejandro, y nos contaste un poco, profundizamos sobre cómo estaban trabajando puertas adentro de la compañía los procesos de innovación. Ustedes también tienen un fuerte desafío que es servicio a empresas que están buscando oficinas, que están buscando centros logísticos, depósitos, en un contexto en el que las organizaciones están transformando su forma de trabajar. ¿Cómo le encuentran el depósito indicado, la oficina indicada en esta incertidumbre? Ok. Ya dijimos antes, dejó de ser qué es lo que más te gusta o por dónde querés estar, ya dejó de ser eso. A ver, encaramos ese proceso con una visión 360. La verdad es eso, ¿sí? Como dijimos, interactuando un montón de equipos, interactuando mucha gente de distintos ámbitos. La realidad es que todo eso apunta a cómo hacemos el acercamiento. Se trate de una empresa, una compañía, o sea el acercamiento a un portafolio de inmuebles, un portafolio de oficinas, de edificios, de retail o centros logísticos. Entonces, Newmark creó algunas herramientas, algunas aplicaciones, ¿sí? A ver, nada, una puntualmente tiene que ver con eso, con poder contar con el ADN completo de una compañía, sí, pero el ADN completo, no solamente el análisis de la data económica financiera, sino
toda la data, ¿sí? Cómo es la operación, dónde están las mayores productividades, las rentabilidades, el personal, de dónde viene, a dónde va, dónde están los proveedores, los clientes, ¿sí? Toda esa información para poder agarrar y que esa compañía tome la mejor decisión, llegado en el último escalón, de si debo mudarme, debo relocalizarme o debo permanecer o nada, debo eficientizar solamente alguna de las operaciones. Por el otro lado, ¿sí? Nos encontramos con grandes empresas que tienen muchas bocas, tan simple como compañías de retail que tienen un montón de locales, consumo masivo con un montón de depósitos y demás. Lo mismo, ¿sí? Les hacemos un análisis en el cual toda esa información, toda esa inteligencia se vuelca en tablas, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el último paso podamos definir, ¿sí? Sí, vale la pena. Y cuáles de todas esas bocas son eficientes o de cuáles de todas esas me debo desprender, ¿sí? ¿Cuál de todas esas debo poner, reactivar o generarle mayores eficiencias, modificar una línea de producción, lo que fuese, incluso en oficinas, en edificios de oficinas pasa lo mismo, ¿sí? Donde empiezo a, una vez recorrido todo eso, ¿sí? Puedo proveerle a mi cliente informaciones certeras y no pareceres, sino datos concretos, datos muy difíciles después de refutar. Carlos, sobre el comienzo nos comentabas de que te volviste piloto de una tormenta perfecta, que implementaron diferentes estrategias para llevarla a cabo, para pasarla con éxito. También atravesaron lo que se puede decir una segunda revolución. Ustedes fueron pioneros en el e-commerce del turismo, ahora en los nuevos hábitos y la necesidad de desarrollar un área de postventa. La pregunta tiene que ver que igual en este contexto están tomando gente. Estamos tomando gente. A ver. Es decir, ¿con qué perfiles? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, a ver, básicamente el apetito por viajar, a todos nuestros datos y todo nuestro análisis de data, nos dice algo que intuitivamente tiene mucho sentido. El apetito por viajar en el mercado es enorme. Entonces, hay un mercado todavía con temor a las restricciones, con restricciones de oferta, pero todo apunta a que el mercado de viajes va a volver muy fuerte y va a tener que capitalizar, como te decía antes, las enseñanzas de esto, entre ellos dar más seguridad y más flexibilidad sobre todo. Bueno, entonces tenemos aproximadamente, en Argentina tenemos unas 160 búsquedas, la mayor parte de ellas, por lo menos un porcentaje importante, no tengo el número acá, de tecnólogos y especialistas en interacción. Así que, bueno, sí, nuestra apuesta está dada al crecimiento del mercado y a la expansión o al complemento con otras cosas. Adquirimos el año pasado una fintech brasileña, Coin. También estamos reforzando ese equipo para complementar nuestra oferta con oferta de financiamiento. Fernando, para cerrar me gustaría que me cuentes cómo te imaginas la ciudad del futuro. ¿Cómo es la ciudad inteligente y qué tan cerca está Buenos Aires? Mira, yo creo que la ciudad de Buenos Aires, igual que la mayoría de las ciudades y las organizaciones, están empezando el nuevo futuro, ¿no? Lo estamos diseñando. A mí nunca me gustó demasiado el concepto de ciudad inteligente o el viejo, el clásico, que como decías era tecnología y quién ponía, era una carrera de quién ponía más gadgets, pantallas, sensores. La ciudad del futuro para mí está basada en las personas y el centro está en las personas y en los datos. Y un poco recién lo decían ahí en Despegar y acá lo estábamos hablando, es entender dónde están las necesidades, los dolores, las preocupaciones, convertirlos en oportunidades y a partir de ahí desarrollar las innovaciones. Entonces me imagino una ciudad sin analfabetos digitales, y ahí escuchamos a Mariano antes, y creo que el rol tanto de todas las academias privadas, nosotros tenemos programas como Codo a Codo o Aprender Programando, tenemos que asegurarnos que nadie se quede atrás en esta carrera por estar digitalizados, porque cada vez más muchas de las soluciones de nuestros consumos y de nuestra vida va a ir pasando de analógica a digital y se mezcla, no es que vamos a ser todos digitales, pero cada día más
vamos a necesitar herramientas digitales. Entonces, la ciudad del futuro, de alguna manera, vuelve a tomar agendas que para mí no es una nueva normalidad, es una normalidad con ciertas prioridades nuevas, con agendas de bienestar. Hace poco, la semana pasada, leíamos que había ciudades que sacaron chatbots sobre temas de ayuda psiquiátrica, ayuda a la soledad. Digo, hay unas nuevas agendas que las ciudades van a tener que comprender y abrazar. Y sobre todo, acompañar a la gente con infraestructura y con capacitación para que nadie se quede atrás. Daniel, ¿el futuro de la industria del entretenimiento? Hilando un poco lo que dicen todos, ¿no? Es cómo hacemos para que los consumidores tengan lo que quieren cuando quieren. Básicamente ese es el resumen, ¿no? O sea, disponibilizar todo el contenido que ellos quieren en el momento que quieren, de la forma que ellos quieren. Ese es el resumen. Para eso hay que trabajar y seguir haciendo un montón de cosas, pero creo que es lo que termina resumiendo absolutamente todo, ¿no? Alejandro, el futuro en el mundo del real estate. Real estate, a ver, podemos hablar de edificios inteligentes, ciberseguridad, robótica, todas esas cuestiones, pero me parece que hay un punto que es interesante, que nos encontramos de golpe con una crisis inesperada, como es el COVID, con lo cual nos obligó a mirar y trabajar sobre otros puntos, ¿sí? Los últimos años, enfatizó todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad, y por otro lado nos obligó a pensar en ofrecer seguridad, pero seguridad respecto de nuestra salud. Entonces, la seguridad de poder empezar a utilizar los espacios, sea vivienda, sea nuestro lugar de trabajo, o como decían ellos, de esparcimiento, ¿sí? Pero con ciertas tranquilidades y ciertos estándares de que voy a estar cuidado en esos ámbitos. Entonces, me parece que va a haber mucho trabajo por ese lado, ¿sí? Unido a la sustentabilidad, los ahorros energéticos, de los materiales, pero mucho por ese lado. Carlos, ¿el futuro de la industria del turismo? Yo creo que, como te decía, la flexibilidad es una industria que tiene que apalancarse en la innovación que consiguió a la fuerza durante esta pandemia para, conservando esa estructura de costos, dar mucha más flexibilidad, posibilidades de cambio. Y un cuidado que los obsesivos vemos con buenos ojos, un cuidado en la salud, en la limpieza, en higiene, en estar, digamos, en la bioseguridad que antes no existía. Yo creo que esas dos cosas vinieron para quedarse. Vamos a volver a viajar la misma cantidad que antes, pero hopefully con todas estas innovaciones que tuvimos que desarrollar en este tiempo, mejorándonos nuestra calidad de viaje, ¿no? Antes de conocer los resultados de lo que opinó la gente que nos está mirando, se las voy a hacer a ustedes la pregunta. ¿La innovación en la empresa se aplica pensando en el negocio, el cliente y la sociedad, la transformación digital o para ser más competitivos? Alejandro. En primera instancia... Una. Ok, para el cliente siempre. ¿Cliente también? Sí. En nuestro caso el vecino o el usuario, ¿no? El vecino. Pero sí, sin duda. ¿Carlos? Absolutamente, porque lo que yo te diría es esas cuatro cosas son la misma. En definitiva, ser customer centric implica crear valor y hacértelo llegar a tu cliente o a tu usuario. Y aprovecho para decirlo, Fernando, lo han hecho muy bien. Eso es ser customer centric. Entonces, ser más competitivo es tener más capacidad de crear valor para poder hacérselo llegar al cliente, y eso redunda en definitiva en beneficio de tu negocio. Yo no veo eso como compartimentos estancos. Ahora sí vamos a ver qué opinó la gente. A ver, el negocio de la empresa, a ver, vamos a ver la votación. Negocio de la empresa, 16%. 42% cliente y sociedad. Transformación digital, 14%. Y ser más competitivo, 28%. Así que coincidencia con quienes compartieron el panel con nosotros. Muchas gracias por este tiempo, un placer haber charlado con ustedes. Un gusto.
Vamos a seguir recorriendo la innovación en diferentes aristas. En este caso, la innovación en la alimentación. La analista investigadora del CONICET, Carolina Bugerman, nos cuenta un poco su visión sobre lo que viene en el tema de alimentación e innovación. Hola, mi nombre es Carolina Bugerman, yo soy investigadora de la UNSAM y ex-founder y CSO de Granja Celular. Para mí, innovar en el campo de la alimentación involucra aplicar tecnologías disruptivas para cambiar los sistemas de producción tradicionales. También significa lograr alimentos de gran calidad y alto valor nutricional en balance con el medio ambiente, aplicando nuevas tecnologías, haciendo que todos estos alimentos también estén accesibles a la mayor cantidad de gente posible. Debemos entender que hay nuevas necesidades respecto de lo que los consumidores necesitan y de lo que el medio ambiente necesita para poder mantener un sistema productivo que sea sustentable, amigable con el ambiente y que permita suplir la demanda que se está necesitando a nivel mundial.